la idea de hoy, pues, es revisar farmacología. Pues, con el doctor Quintero inicialmente tuvimos la idea de hacer una revisión en cuanto a qué evidencia hay de usar fármacos en ortopedia y pues buscar lo que pudiéramos que se aplicara cirugía de la mano. Y pues la actividad la basamos fue en unas preguntas que surgieron de los residentes y la idea era responder de los grupos que más utilizamos ahorita en ortopedia de medicamentos. Entonces, pues vamos a comenzar con la parte de antibióticos. Pues esta imagen es simplemente para recordar los múltiples mecanismos de acción que tienen los medicamentos. En esta parte no nos vamos a enfocar, pero sí nos vamos a enfocar en esta imagen, que es básicamente porque tenemos que tener en cuenta cuál es el cubrimiento que tienen los antibióticos frente a los grupos bacterianos principalmente. Entonces tenemos que tener en cuenta que para infecciones de tejidos blandos, lo que más estamos usando en este momento son para cuando son medicamentos iniciales, por ejemplo, cuando el riesgo de mordedura o riesgo de Clostridium, lo que usamos son medicamentos como la penicilina y la amoxicilina y ampicilina, y en pacientes que no tienen un factor de riesgo para con Staphylococcus aureus que no sean resistentes a la meticilina, iniciamos con amoxicilina. Caso contrario, sería pacientes que tengan, que sean gram positivos y tengan una resistencia, iniciaríamos como vancomicina. Pero entonces, ¿qué pacientes son los que tienen factor de riesgo para tener un Staphylococcus aureus resistente a meticilina? Y es algo que siempre deberíamos preguntarle a los pacientes antes de iniciar cualquier antibiótico, y es que existen dos tipos de Staphylococcus aureus resistentes, el de la comunidad y el del hospitalario, cuya principal diferencia va a ser dada por la resistencia a la clindamicina. Pero entonces, ¿qué factores de riesgo son los que tenemos que preguntar? Entonces, en la comunidad, aquellos pacientes que practiquen cualquier deporte de contacto, como lo es el baloncesto, el fútbol, estos pacientes pues van a tener un mayor de riesgo, así como el hacinamiento y el encarcelamiento de los pacientes que sean usuarios de drogas intravenosas o que compartan cuchillas para afeitar, niños y adolescentes, o pacientes que hayan tenido un uso de antibióticos van a tener una resistencia a la meticilina, y aquellos pacientes que tengan un riesgo hospitalario van a ser pacientes que han estado recientemente hospitalizados, tengan algún dispositivo médico invasivo o vivan en centros de cuidado crítico, de cuidado crónico, hayan sido llevados a alguna cirugía en los últimos 5 años, en especial aquellos que les hayan colocado algún implante, o pacientes que tengan una enfermedad que genere inmunosupresión, diabetes o falla renal, y también pacientes que sean mayores de 60 años. Debemos tener en cuenta que además este filococo que genere la infección, pues va a generar, en el caso de los hospitalarios, va a generar un trauma de tejidos blandos, una infección más severa y puede llevar a una neumonía necrotizante. En cuanto a las preguntas que se hicieron, una de ellas fue cuál es el manejo de fracturas abiertas y el uso de antibióticos. Entonces, pues tenemos que empezar hablando con la clasificación de Swanson. Fue una clasificación que se publicó en 1991, y los resultados básicamente que se encontraron fue que aquellos pacientes que tenían heridas contaminadas y una enfermedad sistémica tenían mayores riesgos de infección. Las heridas contaminadas fueron clasificadas como aquellos pacientes que tenían restos minerales, que tenían mordeduras animales o vegetales, o que habían estado en contacto con aguas contaminadas. Y otro de los determinantes fueron aquellos pacientes que tuvieron una demora en el inicio de antibiótico mayor a 24 horas, tenían un mayor riesgo de infección. Entonces, para que tengamos en cuenta, esta es la clasificación de fracturas abiertas de Swanson, que aplican únicamente para la mano, y lo clasifica en 2 grados, la 1 y la 2. Y su diferencia radica es básicamente aquellos pacientes que tengan una herida limpia sin una contaminación macroscópica y que no hayan, y el tratamiento haya sido iniciado en menos de 24 horas, van a ser, van a ser clasificados como grado 1, y el manejo antibiótico sería únicamente con cefazolina. Aquellos pacientes que tengan
una herida contaminada que sea como por mordeduras o aguas contaminadas van a ser clasificados como un grado 2 y el antibiótico en estos pacientes, o lo que se reportó en el artículo de Swanson, fue que recibieron aminoglucósido aquellos pacientes que tenían una contaminación macroscópica y en el caso de penicilina, solo para casos cuando había mordedura. ¿Por qué es importante diferenciar estas dos categorías? Como vemos en esta tabla, aquellas heridas que fueron llevadas que fueron clasificadas como, como una categoría 1, tenían una porcentaje de infección menor al 2%, y aquellos que tuvieron una clasificación un grado 2, tenían una infección casi hasta del 14%. En cuanto al uso de antibióticos en fracturas abiertas, hay varios estudios en los cuales compararon el 1 fue si, por ejemplo, en este caso, en esta republicación de 1987, en la cual se vieron 85 pacientes con fracturas abiertas de la falange distal, se les dio una dosis única de cefradina versus no administrar ningún tipo de antibiótico, y se les hizo un manejo igual con un cierre primario y lavado de la herida, y como vemos acá, el resultado, la diferencia fue significativa en infección con cefradina solo del 0.17 versus 7.5 en aquellos pacientes que no recibieron antibiótico. Otro artículo que fue publicado en el 96 por Madsen, en el cual estudiaron 570 pacientes y dieron 3 regímenes. Uno de ellos era una dosis única de penicilina comparada con 6 días de tratamiento con penicilina y 6 días con placebo. La diferencia de infección fue con una dosis única de 4.9, con 6 días de 6.6 y con placebo fue de 10.2. Entonces, la conclusión de este artículo que da Madsen es que una dosis única de penicilina es suficiente para el tratamiento o prevención de infección, pero resalta que todas las fracturas abiertas tienen que requerir antibiótico. Y en esta última publicación, que fue publicada en el 2003, que la quise traer es para que tengamos en cuenta cuáles son los microorganismos que podemos tener en las infecciones, principalmente en granja. Podemos tener gram negativos como el Enterobacter y Clostridium y la Klebsiella, y la importancia de cubrir con medicamentos para anaerobios, y en el hogar principalmente flora de la piel como es el Staphylococcus aureus, y si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, deberíamos iniciar una cefalosporina de primera generación, y si tiene un factor de riesgo para tener una resistencia, iniciar ya sea vancomicina o clindamicina según los factores que tenga el paciente. Cami, Otra de las... Sí, señora. estos artículos que mostraste son solo en fracturas abiertas de mano o Sí, heridas de señora. mano, Sí, señora. incluyendo el de Madsen. Sí, señora. Esta es Ok. una fractura que se publicó, eran fracturas abiertas en el que compararon principalmente de la falange distal con mordeduras y sin mordeduras, y estas sí fueron solo casos de heridas en la mano. Ok, pero todo en la mano. Sí, señora. Listo, gracias. Otra de las preguntas fue si el uso de polvo liofilizado de antibiótico era útil para el manejo de infecciones o para prevenir infecciones en cirugía ortopédica. En la mano no encontré ninguna evidencia, pero encontré este artículo que fue de los más recientes, en el cual comparaban cuál es la utilidad de usar el polvo liofilizado, y pues la principal ventaja que encontraron es que las concentraciones a nivel de la herida son muy altas, pero estas progresivamente tienden a disminuir apenas van pasando las horas, y como vemos en esta parte, la concentración inicial comparada con la sistémica a nivel de la herida es 186 veces más alta. En cirugía de columna, esta se asoció a un beneficio, pero los estudios eran de bajo impacto, por lo cual no se recomienda el uso de polvo liofilizado. En trauma no hay evidencia, y en reemplazos articulares, la evidencia inicial de vancomicina disminuye riesgos, pero hasta el momento solo existen estudios de cohortes, por lo cual pues no hay una evidencia fuerte del uso de este. En cuanto a analgésicos, pues lo dividí en 3 partes. Vamos a comenzar
con con los antiinflamatorios no esteroideos. Para recordarles, existen dos tipos de COX. La COX-1, que es constitutiva de los tejidos, o sea que siempre está, y la COX-2, que es inducible por un proceso inflamatorio. Recordemos que los AINES van a actuar, pues dependiendo del tipo que sea, van a actuar bloqueando estas dos enzimas. Entonces, la pregunta típica es de si los AINES van a disminuir el proceso de consolidación de las fracturas. Encontré estos dos estudios que son unos estudios randomizados controlados, en los cuales efectivamente se dieron cuenta que dosis o regímenes de tratamiento con AINES mayores a 2 semanas y altas dosis van a generar una demora en la consolidación, por lo cual la recomendación de estos estudios es, si necesitan usar antiinflamatorios no esteroideos, la idea es que sean a bajas dosis y con un uso de menor a 2 semanas. Hay que resaltar en este estudio que lo hicieron en población pediátrica, y la población pediátrica sí no hay una diferencia o no hay un efecto en la demora de consolidación en estos pacientes. Este otro estudio, que fue publicado el año pasado en el Journal of Academic Orthopedic, ellos usaron el diclofenaco, la indometacina y el ketorolaco, que han sido como los medicamentos que más se han asociado a demora en la consolidación, y estas eran las dosis que ellos usaban, que en el estudio refirieron como ser bajas dosis de los antiinflamatorios, y lo que encontraron fue que parece haber un factor de riesgo para la consolidación, no afecta a la población pediátrica, y no se encontró una relación sobre el hueso que se estudió, si era, digamos, fémur, tibia o huesos de miembros superiores, por lo cual la recomendación de este estudio es que a bajas dosis en ciclos cortos no hay pareciera no haber un aumento en el tiempo de consolidación. Entonces, ¿qué medicamentos son los que pues, deberíamos usar si queremos usar algún antiinflamatorio no esteroideo? Principalmente lo que se encontró es que el celecoxib y el diclofenaco a bajas dosis son los que menos riesgo tienen de generar una demora en la consolidación, comparado con la aspirina, el celecoxib a altas dosis o el diclofenaco con dosis mayor a 150 miligramos por día por 14 días van a generar, van a generar una demora en la consolidación. Hablando en cuanto al manejo de ya otras patologías dolorosas, una de las preguntas era si el uso de esteroides versus AINES para infiltraciones en dedos en gatillo, si servía o no servía, y si servía, cuál podíamos usar. En este estudio del 2012 publicado en el Journal de Cirugía de Mano, se hizo un estudio prospectivo en el cual cogieron pacientes con una clasificación Kinel mayor de 2, que como vemos acá en esta tabla, la traje para ver cómo se clasificaban los dedos en gatillo, y lo que hicieron fue una infiltración con 20 miligramos de triamcinolona comparado contra 12.5 miligramos de diclofenac, y los resultados lo que muestran es que el corticoide tiene unos resultados iniciales mejores, pero a las 3 semanas los resultados son iguales entre AINES y corticoide. No hubo diferencia en este grupo en pacientes diabéticos ni al mes del uso de los medicamentos, por lo cual la recomendación de este estudio es la primera opción para hacer infiltraciones en dedos en gatillo, sería usar el corticoide por su acción más temprana. Y como vamos a sacar los resultados comparados los corticoides y los AINES tuvieron menos complicaciones y recurrencias, pero estas no fueron significativamente importantes en los resultados cuando se hizo el estudio de estadístico. En cuanto al uso de otros tipos de cuantifiltraciones de corticoides, ya sea para la osteoartritis o para el dolor, la evidencia muestra, no hay una evidencia robusta del uso de estos medicamentos, y lo que encontré fue que aparentemente el uso de triamcinolona con una infiltración intraarticular puede mejorar la sensación de dolor en las primeras semanas, pero ya después entre el segundo al tercer mes, ya la sintomatología vuelve a aparecer, por lo cual muchos pacientes pueden requerir más de infiltraciones continuas
lo que puede aumentar la pérdida de cartílago acelerado si se empiezan a hacer infiltraciones progresivas. En cuanto al uso de acetaminofén, para recordar que es el medicamento que usamos constantemente y muchos no recordamos cuál es el mecanismo de acción de este medicamento, tenemos que tener en cuenta que el mecanismo no está totalmente claro, pero pues estas son las principales vías que se han encontrado y es una disminución de la producción de la prostaglandina H, que va a ser un precursor del ácido araquidónico, es decir, que podría tener unas funciones disminuyendo el proceso inflamatorio por coxilucoxigenasa. Y hay otro mecanismo que a parecer es un mecanismo genera unos metabolitos activos y en los receptores de cannabinoides y también tiene una actividad central haciendo una actividad de la vía descendente del dolor. En cuanto a qué hay de evidencia del uso de acetaminofén, que fue una de las preguntas, en dolor postoperatorio existen un metaanálisis que es este en el cual evalúan la eficacia del acetaminofén intravenoso y pues la recomendación de este artículo, que es un estudio, es usar acetaminofén intravenoso debido a que es un medicamento eficaz y seguro en el control del dolor postoperatorio, pero tener en cuenta que este no va a disminuir la estancia hospitalaria y en este estudio a dosis usuales no hubo ningún tipo de reacción adversa al medicamento. En cuanto al manejo del acetaminofén en artrosis, los estudios son muy debatidos, como vemos en este artículo, que es una review del grupo Cochrane. El número necesario para tratar del acetaminofén es de 7, es decir, que necesitamos tratar a 7 personas con artritis para que una tenga un resultado favorable y hay que resaltar que en una corte en la cual habían parte de 644.000 personas a dosis de 3 mayores a 3 gramos día. Estos pacientes lo que tuvieron fue un mayor riesgo de hemorragias digestivas altas y con un control del dolor muy pobre. El grupo Orsay, como vemos al lado derecho, que es como el grupo que está manejando toda la parte de osteoartrosis, que es uno de los grupos más fuertes de publicaciones en cuanto al manejo en Europa. Estas guías, el panel Orsay no recomienda el uso de acetaminofén y recordemos, como vimos previamente, la recomendación inicial es o el medicamento 1A para artrosis son los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces la recomendación para el control del dolor en artritis es hacer ciclos cortos de AINES con acetaminofén y medidas no farmacológicas. En cuanto al uso de opioides, recordemos que estos van a actuar a nivel central sobre unos receptores específicos que son el mu, el kappa y el delta. Principalmente va a tener unas funciones como vemos analgésicas, sedativas, pero también van a actuar a nivel periférico sobre el músculo liso. Entonces, para tener en cuenta, una de las preguntas fue ¿cuáles son los efectos del tramadol en la población mayor? Tenemos que tener en cuenta que el mecanismo de acción del tramadol es que hay un sinergismo entre los agonismos opioides, el receptor mu, y el mecanismo no opioide frente a una vía de la norepinefrina y la serotonina. El beneficio del uso del tramadol en la literatura se ha encontrado que no tiene un efecto tope como la mayoría de los opioides y genera menor depresión respiratoria en los pacientes, tiene una excreción renal y hepática, y que hay en la literatura en cuanto al uso de este medicamento del tramadol. Pues en este estudio lo que hicieron fue coger pacientes menores de 65 años, de 65 a 75 años y mayores de 75 años. Lo que hicieron fue observar que los pacientes que tenían alguna comorbilidad como falla renal o hepática tenían una vía media mayor, por lo cual pues esta es la primera contraindicación para el uso del tramadol. Y en cuanto a reacciones adversas, se dieron cuenta que el 27% de los pacientes y el 17% presentaban náuseas, el 18% presentaban temblor, igual en los tres grupos, pero en los pacientes mayores de 75 años podía generar hipoglicemia y un síndrome serotoninérgico, por lo cual en pacientes mayores de 75 años digamos que no hay un mayor riesgo de usar tramadol
Y en personas mayores de 65 años, el uso con quinidina, amiodarona, haloperidol y fluoxetina está contraindicado para que lo tengamos en cuenta con los pacientes que hospitalicemos. En cuanto a, pues este fue uno de los estudios que revisé, que me pareció interesante que tengamos en cuenta para el manejo del dolor postoperatorio. Este es un estudio que salió este año en julio, en los cuales ellos recomendaban y daban esta recomendación para el manejo de dolor según cómo esté el paciente al momento de la valoración y según el resultado que tenga en la escala análoga del dolor. Tener en cuenta que a un dolor leve, 1 y 2, podemos usar acetaminofén oral, ya un dolor un poco más intenso con una que lo clasifica el paciente como 3 y 4, podemos usar opioides a una dosis baja como con oxicodona de 5 miligramos cada 4 horas, ya dolores de 5 o 6 iniciamos una dosis más alta o ya podemos usar medicamentos intravenosos como morfina a 1 miligramo cada 4 horas y progresivamente vamos aumentando la dosis tanto de morfina, podemos usar opioides fuertes como la hidromorfona. Y cuando a estos pacientes le sumamos una AINE intravenosa, nos damos cuenta que la dosis de opioides puede ser mucho más baja comparado con placebos. Alta esa dosis de acetaminofén, ¿no? Sí, señora, eso Se me llamó pasa la de 4 atención. gramos. Sí, señora, Además, pero lo que ellos, 650 no sé de dónde lo sacan. Toca partir la pastilla como en 1000 partes. en Colombia se llama Doles Forte Max Doc, que es Pero de ese es el que viene, pero ese 650. viene de 650. Sí, señora, Ah, yo no sabía. el, Ok. Creo el que este es el Doles 25% Forte, de creo. max. Pero es que yo hasta donde entendía, no sé, pues puedo estar equivocada. El Dolex Forte lo que tiene es Cafeína. Sí, cafeína. de acuerdo. Pero es Sí, es uno que se llama sí, Dolex ya Max les e digo, Dolex incluso Max, tiene creo una que es. especial para dolores articulares. Ah, Sí, yo no señora, sabía que eso viene existía. de 650. Pero igual me parece altísima la dosis. Yo creo que uno no debe pasarse de los De 3 los gramos, 4. Sí. ay, pues pucha, por el riesgo de daño hepático. Ahí sería preferible empezarle un AINE en simultáneo, creo yo. Sí, señora. Sí, pues creo que, o sea, al final de este estudio lo que mostraron fue que estas eran las recomendaciones que hicieron con los pacientes y se dieron cuenta que el paciente al que le ponían ibuprofeno o diclofenaco intravenoso, todas estas dosis o los requerimientos de estos medicamentos bajaban significativamente comparado a los pacientes que solo manejaron con acetaminofén y el opioide. Entonces la recomendación, digamos, es hacer un manejo dual del dolor, en especial combinando un AINE y pues ya lo que vemos acá en la tabla según el resultado de la escala análoga del dolor. Una de las preguntas que me llamó la atención era que querían cuál era la recomendación y titulación para iniciar el dolor de opioides en el manejo del dolor agudo. Encontré varios esquemas y lo que me recomendaron, que le pregunté a Clínica del Dolor y me dictaron literalmente esta tabla, es que las recomendaciones cuando el paciente tenga una escala del dolor mayor de 6, iniciamos la titulación con 2 a 3 miligramos de morfina cada 5 a 10 minutos. Si el médico no está, pues, no está, digamos, le da susto hacer iniciar con dosis de 2 a 3, lo puede iniciar de 1 miligramo y esta dosis se tiene que dar hasta que haya un dolor menor a 5 en la escala análoga del dolor o haya signos de sedación. El total de las dosis que le pongamos al paciente las vamos a sumar, las vamos a dividir de 4 a 6 horas y de eso calculamos el 10% que vendría siendo la dosis inicial. Si vamos a manejar medicamentos orales o medicamentos como hidrocodona o hidromorfona o oxicodona intravenosa, lo que tenemos que hacer es la conversión, que existen varias tablas que se pueden encontrar fácilmente en internet, y si vamos a pasar a morfina oral, tenemos que multiplicar el resultado por 3 veces y lo ideal es que si el paciente llega a requerir más de 4 rescates de dosis total, deberíamos hacerle una nueva titulación porque el dolor no está siendo controlado. Otra recomendación de estos pacientes es siempre iniciar una terapia con antiinflamatorios y asimismo con medicamentos para el estreñimiento. En cuanto al manejo de dolor tópico, una de las preguntas eran si los AINES
eran efectivos para o servían de manera tópica. Lo que este estudio, que fue publicado en el 2004, mostró que había una superioridad en las primeras 2 semanas de los AINES tópicos comparados con placebo, pero después de las 2 primeras semanas no había ninguna diferencia, ni en el dolor ni en la rigidez articular. Esto es pues tener en cuenta que como este medicamento es tópico, es menos efectivo que los AINES orales, tienen menor riesgo que los orales, pero la evidencia es muy heterogénea, por lo cual no hay una evidencia fuerte para el uso de estos medicamentos tópicos. Dani, ¿ese de los tópicos es en mano Sí, también señora. o es en todo? Esta es en todo, Doc. Este es el último, este fue el último estudio que encontré, en el cual es un estudio de Cochrane, es un metaanálisis. No, este es un estudio solo de los artículos, no le hicieron un metaanálisis que fue publicado en este año, en el cual compararon a casi pacientes con dolor, no específicamente artrosis, sino cualquier tipo de dolor agudo y crónico en rodilla y mano. Lo que encontraron fue, pues para que tengamos en cuenta, digamos que los medicamentos que podemos conseguir tópicos son estos 3 grupos principalmente, que son la trolamina o el salicilato, que tenemos que recordar que funciona básicamente por irritación de piel, lo que va a generar una vasodilatación del plejo pues, vascular a nivel de la dermis, lo cual va a alterar una percepción de las terminales nerviosas. Asimismo, la capsaicina, que recordemos que se une con el receptor TRPV1, que es básicamente el receptor que encontramos en los nociceptores, y dependiendo existen 2 dosis, a dosis altas que encontramos al 8% o unas dosis bajas que encontramos con formas de 0.025%, y su mecanismo de acción es básicamente que la capsaicina, uniéndose a este receptor, va a generar como por así decirlo, una desfuncionalización de los nociceptores. Y la otra forma que podemos encontrar de analgésicos tópicos son la lidocaína en parche, la cual se utiliza por 12 a 24 horas. Recordemos que este pues, es un anestésico y pues va a funcionar estabilizando la membrana. Esto lo tenía más para que recordáramos cómo funcionan estos, pero que hay, que resultó, que mostró esta revisión. Básicamente cogieron también pues, la medicina herbaria y la medicina oriental, se dieron cuenta que no hay evidencia ni para osteoartrosis, ni para cervicalia, ni para dolor lumbar. La lidocaína en parche fue muy útil para el dolor neuropática, pero en cuanto a la evidencia es poca y es muy heterogénea. Y a los pacientes les priva el Traumel, ¿no? Sí, Nada señora. que les parezca mejor que el Traumel para cualquier dolor. Sí, señora. Y el En Dololet. cuanto al... ¿Ese cuál es? ¿El qué? ¿El qué? El Dololet. El Dololet, ese era supuestamente... el de... Ese era, en teoría, El que era no tenía caléndula, diclofenaco. pero Natural. terminó teniendo diclofenaco. Sí, señora. Entonces, ¿qué medicamentos resultaron ser útiles? Se dieron cuenta que en dolor crónico, principalmente los AINES fueron los que tuvieron una mejor respuesta en dolores osteomusculares comparándola con placebo, principalmente el diclofenaco con el número necesario a tratar de 5, y en el dolor agudo comparándolo con placebo en dolor también únicamente osteomuscular. El resultado también beneficia al ibuprofeno y al piroxicam con un número necesario a tratar de 3.9 y de 4.4. La capsaicina, en cuanto al dolor osteomuscular, también no tuvo tan buenos resultados, y la recomendación, como vemos en esta parte, es para dolor neuropático. En cuanto al uso de gabapentin, un comentario, Camilo. sí, señor. Es que muchos pacientes, especialmente que tenemos en manos, son mayores de 50 años y los AINES casi están contraindicados en mayores de 50. La insuficiencia renal se va instaurando progresivamente y el único problema que tienen los AINES es que simplemente dañan los riñones. Entonces, esto de los AINES lo has publicitado muy bien, es muy bueno en pacientes más jóvenes, pero en pacientes mayores prácticamente no se pueden usar. O
sea que casi de acuerdo a esto, pues no tenemos para tratar, porque los pacientes tampoco les podemos dar opioides porque entonces se altera su marcha y se pueden caer. ¿Sí? Entonces el problema del manejo del dolor en los que lo necesitan, que son los pacientes con osteoartritis que son mayores de 50, todavía es un poquito complejo. Y hay una cosa que nosotros usamos como para posoperatorio, que es la anestesia regional por un lado, y por el otro lado que cuando utilizamos otro tipo de anestesia general, entonces utilizamos bloqueos. Entonces eso es como una forma muy satisfactoria de controlar el dolor, pero no sé si eso lo pudiste mirar, si el uso de anestésicos locales después de cirugía en mano tiene algún tipo de estudio o no. No, no señor, no, de esa parte sí no la busqué, pero es de tarea y se la cuento en la próxima revisión. Perfecto. Edgar, y estoy de acuerdo con usted, sobre todo que esos pacientes mayores generalmente tienen comorbilidades y recordemos que los antiinflamatorios tienen cierta contraindicación en los pacientes hipertensos, o sea que tiene que ser uno muy cuidadoso. Señor. Entonces, queda de tarea la parte de anestésica. En cuanto al uso de estos medicamentos de la gabapentina y pregabalina, que fue una de las preguntas que hicieron, existe la evidencia para el uso en cirugía de la mano, que contiene este artículo del 2012, es básicamente para el uso en síndrome de túnel del carpo, a una dosis en la cual la pregabalina se da principalmente de 50 a 75 miligramos en las noches, debido a que pues este es el momento en el que, en el que los pacientes presentan más dolor y también en neuropatías por compresión diferentes a túnel del carpo, aunque la evidencia y la FDA actualmente su principal recomendación es la neuropatía diabética y la posherpética, que entonces, asimismo, pues continuando con otras cosas que encontré de estos medicamentos, hay una disminución del uso de opioides y perioperatorios superiores al uso de acetaminofén intramadol cuando el paciente ya venía tomando estos medicamentos. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente cuando se le hace la cirugía de descompresión y ya venía usando el medicamento, al parecer tiene un control del dolor mucho más rápido o una desaparición de los síntomas compresivos comparado con los pacientes que no venían tomando estos neuromoduladores. En cuanto a otras de las preguntas que hicieron fue el del uso de las vitaminas en la cirugía de la mano. Encontré pues, varios estudios y en que este me llamó mucho la atención, en el cual preguntaba si el uso de piridoxina, que es la vitamina B6, y la vitamina C se encontraban relacionadas al síndrome de túnel del carpo. En 1997 salió este estudio publicado, el cual es un estudio transversal, en el cual lo que querían ver era si había una asociación entre el déficit de vitamina B6 o un aumento de la vitamina C asociado a una amplitud en la electromiografía, y los resultados muestran que la piridoxina plasmática del ácido ascórbico no tiene diferencias significativas con los síntomas y con el enlentecimiento de las ondas en la electromiografía, y después de hacer una suplencia no hubo una diferencia significativa con la suplementación con los síntomas de la electromiografía. En este estudio de la parte inferior, lo que muestran es que no hay, la evidencia que hay hasta el momento es de poco impacto para indicar el uso de estos medicamentos en el síndrome de túnel del carpio, y pues la reconclusión básicamente es que estos medicamentos, al ser vitaminas, tienen pocos efectos adversos, y ya sería de decisión del médico tratante en hacer o indicar el medicamento. En cuanto al uso de la vitamina C y el control del dolor, que fue otra de las cosas que salieron como preguntas por parte de los residentes, tener en cuenta que la vitamina C tiene unas funciones en la síntesis de colágeno, cicatrización, y eso también tiene una función de antioxidante. Y se hizo una revisión sistémica en la cual encontraron que una concentración menor a 10 miligramos al día de vitamina C genera fatiga, hiperkeratosis y petequias,
y el único momento o la única enfermedad que se encontró una evidencia débil de usar vitamina C para control del dolor fue la neuralgia posherpética con una dosis de 500 miligramos día por 50 días, básicamente una asociada a una disminución de la interleuquina 6 y 8, pero no hay evidencia del uso de la vitamina C en el dolor ni en el síndrome de túnel del carpo. En cuanto a medicamentos de metabolismo óseo, este esquema que lo encontré y me pareció muy útil como para recordar rápidamente los mecanismos de acción. En esta imagen vemos en estos puntos morados, que es básicamente la acción que tiene el teriparatide sobre los osteoblastos, así como los medicamentos, como los estrógenos. Y acá podemos ver cómo funciona el denosumab, que básicamente se va a unir al RAN ligando para evitar que este active o activando los osteoclastos o una diferenciación de los precursores del osteoclasto para que se formen estos. Y acá podemos ver en rojo el bifosfonato cómo se encuentra dentro de la matriz para posteriormente evitar que se dé la forma, pues evitar que se forme la laguna del osteoclasto y evitar la resorción ósea. Entonces, en este estudio del 2020, que creo que fue una de las razones por las que preguntaron si la evidencia de estos medicamentos, es porque puntualmente dice el artículo que existe un mecanismo no claro, que el uso prolongado de bifosfonatos disminuye la remodelación ósea, puede generar necrosis de la mandíbula y asociado a fracturas de estrés. Además, hay un 5% de demora en la consolidación, por lo cual la Sociedad Estadounidense para la Investigación de Huesos y Minerales indica reevaluar el uso de los bifosfonatos de 3 a 5 años. ¿Y qué encontré? Básicamente, en cuanto a bifosfonatos y las fracturas de radio distal, hay un estudio del 2000 en el cual cogieron pacientes que tuvieron fracturas de radio distal tipo coles, el resto de fracturas fueron excluidas, y a 18 pacientes les dieron alendronato y 19 pacientes fueron control. El resultado fue que en los primeros 4 meses, secundaria a la inmovilización, en los pacientes que fueron control disminuyó significativamente la densidad ósea. Perdón. Y en el grupo del alendronato lo iniciaron a la 4ª semana posoperatoria y se dieron cuenta que hubo una rápida recuperación de la densidad ósea del 10% casi en el tercer mes, y sumándole a este 10% al año, los pacientes ya habían recuperado más del 16% de la masa corporal, de la densidad ósea perdida. Parece funcionar, pero por el tipo de estudio, el número de pacientes, no se recomienda pues, el uso de bifosfonatos en todos los pacientes con fractura de radio distal. En cuanto a pues, estudios más grandes que no encontré asociados solo de radio distal, la pregunta de este estudio fue si el uso de bifosfonatos en fracturas patológicas o fusión espinal eran útiles, y la definición que ellos dieron para demora fueron signos y signos de no conciliación mayor a 6 semanas y de no unión mayor a 8 meses. En cuanto a los estudios que se utilizaron, 3 estudios incluían el radio distal, 2 habían de fusiones espinales y 2 estudios incluían pacientes con fracturas intertrocantéricas. En cuanto al resultado, ni a los 3 ni a los 6 meses hubo diferencia en la consolidación de las fracturas, y comparado el bifosfonato con los controles, tampoco hubo una diferenciación o no hubo un impacto en el que se evidenciara que los bisfosfonatos afectaban la consolidación de la fractura. En cuanto a otros medicamentos del metabolismo óseo, el teriparatide, que recordemos que su principal es aumentar la densidad ósea. En este estudio, en el cual cogieron también solo pacientes con fracturas de radio distal tipo coles, lo que hicieron fue darles 8 semanas con una dosis subcutánea de 20 o 40 microgramos comparadas con placebo en mujeres de entre 45 a 85 años, y la evidencia mostró, el resultado fue que comparado con placebo, la consolidación se dio a las 9.1 semanas, con teriparatide de 20 la consolidación fue más temprana, aproximadamente a las 7.4 semanas, y a 40 microgramos día la consolidación se dio a 8.8 semanas. Entonces, pues como resultado de este estudio, no hay diferencia
entre el placebo y la dosis de 40 miligramos. Con el análisis estadístico no hay una diferencia del uso de la dosis de 20 a 40 microgramos, pero comparando el placebo y la dosis de 20 microgramos, posiblemente sí hay un beneficio por el menor tiempo de consolidación de la fractura, pero en los autores explicaban que posiblemente el tiempo a los 40 microgramos era por lo que había una mayor dosis y una mayor producción de tejido de remodelación, por lo que no se formaba un callo abundante. Entonces posiblemente en la radiografía no íbamos a ver digamos, un callo óseo, que era lo que se estaba esperando. Por eso posiblemente a 40 microgramos se demoró más la consolidación. Entonces, como conclusión de esta parte, el teriparatide pareciera ser útil para disminuir el tiempo de consolidación de las fracturas, pero pues tenemos que interpretar con cuidado debido a que la evidencia no es muy fuerte. Este es un estudio que encontré porque una de las preguntas era cuál es el efecto del calcio y la vitamina D en el metabolismo o en la consolidación de las fracturas. Existen todos estos estudios en los cuales básicamente se ha logrado demostrar que pacientes con una hipovitaminosis D o con una alteración de la PTH, efectivamente sí hay una disminución en la consolidación, un aumento en el tiempo de la consolidación de la fractura. Y en esta imagen básicamente era para que recordáramos cómo es la interacción entre la absorción de calcio y la producción de vitamina de PTH, que teóricamente debería estar en un equilibrio, como vemos en la imagen A, pero si nos damos cuenta, en la imagen B hay un aumento de secreción de PTH, lo cual va a aumentar la producción de calcio secundario a la resorción ósea, y va a haber una hipovitaminosis con una disminución de la absorción de calcio a nivel intestinal. En la imagen C tenemos un caso contrario, en la cual hay una disminución de la PTH, no hay una resorción ósea, pero al haber la disminución de la PTH, aumenta la vitamina D y va a haber un aumento de la absorción de calcio intestinal. Entonces, ¿qué hay de evidencia del uso en la vitamina D en pacientes con fracturas de radio distal? En el 2012 se publicó este estudio en el cual se hizo en poblaciones de mujeres posmenopáusicas en Corea y se logró dar cuenta que la mayoría de pacientes tenían efectivamente una hipovitaminosis D no asociada a las etapas a las estaciones pues, que hay en Corea. Entonces, la pregunta de este estudio es si habría un beneficio en la suplementación de vitamina D en todo paciente que tuviera una fractura de radio distal, pero solo de radio distal no encontré evidencia de la suplementación de vitamina D. En cuanto a otros de los moduladores, que son el raloxifeno, que es un modulador selectivo del receptor de estrógenos, solo encontré evidencia in vitro y en animales, y al parecer el uso de este medicamento puede retrasar la remodelación del callo y la consolidación de las fracturas en este artículo que fue publicado en este año. En cuanto a medicamentos de la anticoagulación, básicamente pues acá es para que recordemos los principales mecanismos. Recordemos que lo que más usamos es la enoxaparina, que es un inhibidor del factor 10 activado, y la aspirina, que es otro de los medicamentos que tendemos a usar comúnmente, que vienen tomando los pacientes, que va a ser una inhibición de la ciclooxigenasa. Recordemos que existen 3 etapas de la activación o la función plaquetaria, que son la adhesión, la activación y la agregación, mediada por estos receptores. Y recordemos que también existen otros medicamentos que van a ser antiplaquetarios y van a actuar en diferentes etapas de la actividad de la plaqueta. Entonces, la pregunta básicamente en cuanto al uso de estos medicamentos es: ¿qué evidencia hay del uso de los anticoagulantes en trauma vascular?
encontré dos estudios. Este fue publicado en el 2016, en el cual compararon el trauma vascular del miembro superior y el miembro inferior en un estudio retrospectivo entre el 2013 y el 2015, y incluyeron los pacientes que fueron llevados a una arteriorrafia, a un bypass venoso, a un parche venoso. La intervención fue básicamente si el uso de heparina no fraccionada al inicio del procedimiento iba a ser útil, en los cuales de estos pacientes, para tener en cuenta, el 63% fueron por una transección del vaso, y en el 33% de los casos hubo asociado una lesión nerviosa. Como resultado, no hubo ninguna diferencia en el uso del anticoagulante, con un resultado que fue la revisión del injerto. En los pacientes que se les colocó la heparina no fraccionada, el 17% de los casos requirió revisión, y sin el medicamento, un 11%, por lo cual no hay una diferencia. En cuanto a amputaciones en miembro superior, sí hay una diferencia, principalmente los pacientes que no se les colocó la heparina al inicio del procedimiento, se amputaron el 10% comparado con el 1%, con una significancia clínica. En este metaanálisis también, que fue publicado en este año, del uso en el trauma vascular, se dieron casos que solo lo que hicieron fue coger estudios y vieron cuál es el resultado en amputación. Efectivamente, al parecer sí hay un beneficio del uso de los anticoagulantes intraoperatorio y en el posoperatorio. En cuanto a los desenlaces, teniendo en cuenta que sean amputación, trombosis o reoperaciones y trombosis venosa profunda, también aparentemente hay un efecto protector con el uso de los anticoagulantes. Y la recomendación ya para el 2020 es que la anticoagulación en estos pacientes que sean trauma vascular o colgajos sean básicamente mediados y medir con metas de tromboelastograma y a criterio médico. Finalmente, pues ya hablando de otros medicamentos que tienden a ser usados en la práctica médica y más en ortopedia, son la viscosuplementación. Todos estos estudios, en ninguno hay evidencia que el uso de ácido hialurónico, glucosamina y sulfato en artrosis tenga algún beneficio. Este es una revisión sistemática en la que hicieron en Canadá, perdón, y lo que hicieron fue en miembro superior y en la mano específicamente en artrosis. No hay ninguna diferencia comparando ni el ácido hialurónico con el placebo, asimismo el ácido hialurónico con el corticoide, y no hay ninguna diferencia del uso de ácido hialurónico en cuanto a la rehabilitación y la disminución de la fuerza del miembro superior. Finalmente, una de las preguntas fue qué efectos tenían los medicamentos antirreumatoideos para el procedimiento quirúrgico. Recordemos que pues, son estos 4 principalmente los que usan los pacientes con artritis reumatoideo. El primero pues, es el corticoide, que va a actuar básicamente con una disminución de la fase inflamatoria y la reepitelización, que hace parte de la fase de remodelación de la cicatrización, y también va a generar una supresión del eje hipotálamo y pituitario adrenal, que nos va a aumentar un riesgo anestésico. Normalmente estos pacientes pues, requieren una dosis baja de 2,5 a 5 miligramos, lo cual disminuye estas complicaciones. En cuanto al metrotexate, por el momento no hay evidencia de que se afecte el proceso de cicatrización, pero principalmente los medicamentos que actúan sobre el factor de necrosis tumoral, como el infliximab y el etanercept, sí van a tener complicaciones a nivel de la herida quirúrgica, como es una evidencia de 9.4 en aquellos pacientes que se continúa el medicamento, comparado con el 4.4 en aquellos que se suspendió. Asimismo, en cuanto a resultados de infección, el 8.7% de pacientes se infectaron cuando continuaron estos medicamentos, el 5.8% cuando hubo una suspensión, y comparado con aquellos pacientes que nunca habían usado este medicamento, que la infección fue únicamente del 4%.
como tal la recomendación del uso de estos medicamentos en pacientes reumatoides es hacer una suspensión de 2 a 4 semanas antes del procedimiento quirúrgico y tener en cuenta que aquí hay otro estudio que se publicó en el 2014 en el cual, a diferencia del estudio previo, no hay una asociación entre el factor de riesgo ni de infección ni de esencia de herida asociado al uso de los antirreumatoideos, pero digamos que lo que encontraron fue que los principales pacientes que tenían infección eran pacientes que fueran de edad avanzada, tuvieran cirugía prolongada o tuvieran una leucocitosis asociada. Y en este estudio, pues básicamente lo quise traer esta imagen para que tengamos en cuenta cómo se tienen que manejar o al momento de suspender y de reiniciar los antirreumatoideos, principalmente tengamos en cuenta lo que ya habíamos dicho, que los inhibidores del factor de necrosis tumoral hay que suspenderlos idealmente entre 2 a 4 semanas. Se lleva procedimiento quirúrgico el cual no se administra y a partir de la segunda a cual se podría iniciar el etanercept, el adalimumab y el resto de medicamentos sí se iniciarían al mes para que tengamos en cuenta cuando tengamos un paciente reumatoideo. Y por último, una de las preguntas fue si el pegante de fibrina era útil y pues qué evidencia había del uso de este. Lo que encontré es básicamente que el beneficio de usar este pegante es que va a disminuir el tiempo quirúrgico, va a mantener la orientación del nervio cuando se hace la neurorrafia y es útil debido a que es una matriz adherente en la cual va a haber una coaptación de los haces nerviosos y va a disminuir el número de suturas epineurales, como vemos acá en la imagen número A, comparada con la imagen número B, donde vemos únicamente un punto con el pegante de fibrina. Lo que encontré fue que in vivo e in vitro hay una disminución que están en contra, es que supuestamente puede haber una disminución de la migración celular de las células de Schwann y disminuir la mielinización, pero estudios del 2013 y del 2019 muestran que no hay una limitación o no evita la regeneración nerviosa y funcional y la ventaja que en este estudio de Silviera que fue publicado en el 2019 en Injury muestra efectivamente que el pegante de fibrina ayuda a disminuir que hayan puntos epineurales, genera un efecto protector contra la tracción y la recomendación es si se va a realizar una neurorrafia habría un beneficio del uso de este pegante. Y listo. Y Cami, buenísima revisión. Yo creo que hasta te pasaste de una cantidad de cosas. Y pues interesantes las preguntas que te hicieron porque más o menos cubriste todo. Muy chévere, te felicito. Gracias, doctora. Yo quisiera hacer un par de comentarios. Sí, señor. En primer lugar, pues excelente la revisión y sobre todo visto de las drogas desde el punto de vista de ortopedia y me parece muy interesante. Y la otra cosa, me llama la atención el centro de los residentes que hacen las preguntas como interferencia con curación de las fracturas y eso me parece que es un punto de vista también interesante. Había algunos comentarios para hacer con respecto a la vitamina C. Algunas personas lo formulan, mire que la función es para ayudar en el colágeno, en la formación de colágeno. Entonces cuando lo dan posoperatorio y todo es para ayudar en esa y no es para la parte de dolor. Entonces si uno le hace estudios de dolor, pues no, es que no es para el dolor. Sí había, digamos, algo de dolor, es que se vio que en fracturas de radio distal, cuando se les daba vitamina C, disminuía el síndrome doloroso regional complejo. Y así estuvo más o menos como por 20 años, pero hace como 2 años o algo se hizo metaanálisis y todo, y parece que ese efecto en realidad protector del síndrome doloroso regional complejo por la vitamina C parece que no es tan evidente como se había pensado antes. Y lo que sí hay una confusión total, me parece, es en la parte de vitamina D y en los antirresortivos y todo eso. Lo que pasa es que vamos a encontrar que los pacientes que tienen mala calidad ósea, pues seguramente les están formulando antirresortivos,
y hasta cierto punto pues falló el equilibrio, entonces se cayeron y como no tienen un hueso se fracturaron. Entonces los antirresortivos por su mecanismo de acción sí han mostrado en animales que interfieren en la formación del callo óseo y es normal pensarlo porque es así, pero no se ha demostrado en estudios humanos. Estos estudios en humanos pues están todos, digamos, orientados por la industria, entonces uno queda un poquito nervioso de si sí se ha hecho lo suficiente o no. Entonces, por eso alguna tendencia de mucha gente es decir, si yo tengo que darle antirresortivos, espero que pasen las 4, 6 u 8 semanas y le doy los antirresortivos durante ese tiempo. Entonces es como una línea prudente porque no le pasa nada a los pacientes con que no tengan, exceptuando el denosumab, con que no estén tomando su antirresortivo. Entonces el antirresortivo no es para que cure la fractura, no es para mejorar el hueso. Así se demuestre, ese estudio que mostraste ahí de fracturas de radio y que le dieron antirresortivos y que la masa ósea mejoraba, no quiere decir que al mejorar la masa ósea mejore la calidad de la cicatrización, porque los antirresortivos no ayudan, no tienen que ver nada ahí con la consolidación. Los antirresortivos lo que van a evitar es que los osteoclastos funcionen. ¿Y cuál es la función de los osteoclastos? Es por una parte remodelación y por la otra quitar hueso que esté malo. Es decir, hueso que tiene microfracturas es hueso que se retira y eso es la función normal. Entonces, los huesos van a estar más densos, pero no quiere decir de mejor calidad. Por eso es que cuando se pasan de tiempo, es decir, lo que en este momento se piensa son 3 a 5 años, algunos dicen hasta 7 años de usos antirresortivos, por eso se observan las fracturas patológicas, porque el hueso ya es como una tiza y entonces no tiene las propiedades, digamos, elegantes de elasticidad y todo que tiene el hueso normal. Entonces, ese es un problema de los antirresortivos, de todos, absolutamente de todos. Hay un problema que hay que tener en mente cuando un paciente está tomando denosumab, que es un antirresortivo. Ese denosumab, si se suspende, es decir, si uno decide suspenderlo, la posibilidad de riesgo de otras fracturas aumenta, pero astronómicamente. Entonces, ese medicamento es de manejarlo con mucho cuidado. De hecho, creo que vimos aquí en el hospital varios pacientes que se fracturaron porque con el comienzo de la pandemia hubo alguna dificultad para conseguirlo. Entonces, al suspenderlo, se fracturaron. Eso es, el teriparatide es una droga anabólica, es decir, ayuda a formar hueso. Y ese hueso que se forma sí es un hueso normal. Pero tenemos un problema. Esa droga es excelente, ojalá la pudiéramos usar siempre, pero resulta que no se puede usar sino por 2 años para mejorar la calidad ósea de los pacientes. Y un gran problema que tiene, aunque no se ha demostrado un solo caso de un tumor maligno generado por teriparatide, sí en las ratas se encontraron que había formación de tumores malignos con las dosis de teriparatide. Entonces, esa es la razón de que no se pase de 24 meses. Entonces, yo creo que no estaría bien si le queda a uno el estudio que hicieron, fracturas de radio distal, le damos teriparatide a tal dosis o a tal otra dosis y si le damos a 20 miligramos mejora. No es bueno, porque esa paciente que se fracturó el radio, ¿cierto? Es porque la calidad ósea no está bien y lo que se le debe dar el teriparatide no es para la fractura, sino para su calidad ósea y se le debe dar por el tiempo que toque darlo y ver que el paciente sí está en condiciones, que no sea un paciente que tenga contraindicaciones para esto. Creo que esas serían las cosas. La vitamina D. La vitamina D, lo que debe tener las personas es los niveles normales de vitamina D. Entonces no importa si no está fracturado, si está fracturado, si es joven, si es viejo, lo que sea. Lo que debe tener la persona son niveles de vitamina D normales. Si no tiene niveles de vitamina D normales, entonces le van a funcionar un montón de cosas mal. Entre ellas, pues la consolidación, entre ellos el músculo, entre ellas un montón de cosas. Entonces no se debe dar para analgésico ni para aumentar la consolidación de la fractura. Se debe dar porque el paciente necesita para muchas funciones, incluyendo inmunológicas, como ustedes han visto con el COVID,
Entonces, la vitamina D hay que mantenerla en niveles normales. Es eso. Creo que el resumen de toda la charla, excelente realmente. Muchísimas gracias, Camilo. Gracias, doctor. Listo. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.